Bueno, esperamos que sí. Vamos a dar inicio para respetar el tiempo de ustedes y así de esta manera, bueno, se nos está uniendo otra persona. Listo. Así de esta manera vamos a arrancar. Esta sesión de hoy la vamos a tomar mucho más técnica que las sesiones anteriores. Las sesiones anteriores han sido más como preludio, se podría decir, ¿verdad? A partir de esta sesión vamos a hablar sobre temas de métricas, optimización, vamos a hablar sobre temas un poco más técnicos, ¿verdad? Vamos a aprovechar estas sesiones para procesos de aprendizaje, como se los habíamos prometido, se los habíamos ofrecido en la sesión anterior, que vamos a aprender todo el mundo de métricas. Es muy importante que llevemos un proceso de aprendizaje desde el principio y así que vamos a tomar ciertas métricas que son más básicas y posteriormente vamos a ir tomando que algunas son más complejas, que necesitan inclusive hasta personalizarse un poco más allá de las que ustedes ya tienen. Hay algunas métricas que son más personalizadas todavía, que son cálculos matemáticos, algorítmicos que se tienen que hacer dentro de la plataforma para considerar porcentajes de conversión, que es por lo general lo que más nos interesa. Ahí nos dice Sar que se escucha bien, buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a dar inicio con la sesión de hoy y espero que tengan ahí papel y lápiz y que nos hagan preguntas específicas porque como repito, esta es básicamente una sesión más tipo clase, tipo taller, que vamos a aprender cosas muy puntuales, ¿verdad? La frase de hoy, cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso si las posibilidades de que salga bien no te acompañan. Así nos dice Elon Musk. Así que con esta frase vamos a dar inicio a la sesión de hoy. La agenda son básicamente 4 puntos, ¿verdad? El tema de bienvenida, que lo estamos haciendo ahorita. Hablamos sobre las métricas, y luego vamos a hablar un poco también específicamente de una primer métrica que vamos a ver, porque no vamos a ver todas de un solo, porque cada una tiene su propia teoría, su propia fórmula, su propio proceso de optimización y de esa forma tenemos que aprender nosotros cada una de forma individual y poco a poco ir encajando cada una de esas métricas. Y al final, tiempo de soporte para que podamos pues, platicar y resolver dudas, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el tema de optimización. ¿Qué es para ustedes optimización? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es para ustedes? Pueden levantar la mano, pueden escribirme. Hagamos este taller participativo. ¿Qué es para ustedes optimización? Cuando hablamos de publicidad. ¿A qué le suena esa palabra o ese proceso? A ver, Raúl, Sar, Tessa. Yo lo veo como una mejora continua. Sí, es un proceso de mejora continua. Exacto, la optimización nos ayuda a hacer un proceso de mejora continua. Bueno, no es algo que se hace de la noche a la mañana, ni tampoco se hace solo una sola vez, sino es un proceso de mejora continua. Para eso significa la optimización dentro de la publicidad. Posiblemente en algunos procesos administrativos, la optimización significa hacer una sola tarea una sola vez, pero en publicidad es un proceso continuo, ¿verdad? SAR nos dice es ajustar las campañas constantemente. Exacto, también ir ajustando constantemente. ¿A qué? A objetivos, a métricas, ajustarlo también a números, a datos específicos, porcentajes. De esa forma vamos teniendo. Pero vamos ajustando a qué. Entonces, por eso también tenemos que tener una guía y saber a qué vamos a optimizar. Porque si optimizamos algo, tenemos que tener una base hacia dónde queremos ir, ¿verdad? De nada sirve hablar de optimización, por ejemplo, si no tenemos una base de decir, bueno, mi costo por clic es de $10, ¿verdad? ¿Será que eso es bueno o malo? Justamente la optimización tiene que tener una base, unas reglas específicas para optimizar. Por el contrario, no serviría de nada una optimización, porque no sabríamos a dónde ir. Entonces, por eso, cuando hablamos de optimización en publicidad, tenemos que hablar también de reglas específicas y tenemos que anotarlas y aprenderlas.
Por ahí, por ejemplo, Tessa, me gusta mucho cómo hemos llevado el coaching estas semanas porque ella apunta todo lo que escribí, todo lo que hablamos y las métricas ya las tiene ahí apuntadas, las métricas de referencia, por ejemplo, el CTR, ¿qué es eso? Bueno, es tal cosa, necesita estar en tanto, ¿verdad? El costo por clic no tiene que subir más de 45 centavos de dólar. Entonces, si ustedes están haciendo proceso de optimización, deberían de tener esas reglas. Ya les dimos algunas reglas dentro de las sesiones anteriores, ya le debieron de haber apuntado. Si no lo tienen y no tienen claro eso, no están haciendo optimización. De nada va a servir si ustedes no tienen esos parámetros para tomar en cuenta, ¿verdad? Así que es muy importante tener esos parámetros. Entonces, con esos parámetros nos va a ayudar a ir definiendo. Así que si no lo tienen, es importante que lo tengan a partir de ahora. Recuérdense apuntar parámetros que les vamos a estar dando, porque de esta forma les van a servir para ir tomando decisiones dentro de sus campañas, porque mientras más vamos avanzando, no vamos a estar atrás de ustedes, sino ustedes van a tener que tomar decisiones por ustedes mismos según lo que nosotros hemos aprendido previamente, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante llevar ese control. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el tema de métricas. Métricas. Muy importante. Las métricas más importantes que vamos a aprender a optimizar son este listado. Si no las tienen apuntadas, no tienen sus métricas personalizadas dentro de su administrador de anuncios, es importante que empiecen por eso. Así que vamos a ir viendo cada semana una métrica y cómo se relaciona con las demás métricas, porque cada una está correlacionada con la otra. Vamos a hablar sobre el tema de impresiones. ¿Qué son y por qué son importantes optimizarlas? Impresiones. ¿A qué les suena impresiones a ustedes? A ver, necesito su ayuda de nuevo. ¿A qué les suena o qué significa impresiones? No necesariamente en publicidad digital, sino impresión como tal. Yo sé. Perdón. Perdón. Tú dices, César, ¿quién de los dos? Tessa y luego Raúl. Gracias. Impresiones las veces que ve el público tu anuncio. Eso sería una impresión desde el lado de la publicidad digital. ¿Verdad? Las veces que ve un usuario tu anuncio. Puede hasta cierto punto. ¿Verdad? Raúl, ¿qué nos dice? Sí, en términos generales son visualizaciones, ¿no? Lo que está ahí en un formato en que puedo interpretar la visualización. Ya, en formato de visualización. Y nos dice SAR a veces que apareció el anuncio ante un usuario, las veces que apareció un anuncio ante el usuario. No, sí y no. Están a un 50% en lo cierto. Sin embargo, vamos a entender un poco qué significa impresión y lo vamos a entender desde el punto de vista de algunos ejemplos. Primero veámoslo desde la publicidad convencional. Una impresión en una valla publicitaria es básicamente cuando se imprime una valla publicitaria. Eso es imprimir una impresión dentro de una valla publicitaria. Luego, en la televisión también teníamos nosotros publicidad cuando veíamos televisión. Ahora todos o la mayoría ve en streaming o en YouTube o en Facebook sus videos, sus películas. Pero cuando existía o cuando todavía existe, pero pues ya no es tan frecuente ver tanta televisión como antes. Pero la televisión, en su mayoría anteriormente, la publicidad se imprimía también, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, como ustedes dicen, es las veces que lo ve un usuario, ¿verdad? Aquí vemos tres anuncios, ¿verdad? Tres anuncios diferentes que se imprimen en el televisor de un usuario. Pero luego tenemos en su forma más básica del por qué se llama impresión. Si ustedes
Si ustedes todavía compran periódico, tienen revistas, ese es el mejor ejemplo de cómo funciona o de dónde viene la impresión. Básicamente, el nombre de la impresión viene desde el término de la publicidad cuando se hacía en prensa o el término de la publicidad en prensa, porque todavía existe la publicidad en prensa, ¿verdad? Ya no es mucha, pero todavía existe. Y básicamente, cuando nosotros comprábamos una pauta, yo trabajé en un departamento de mercadeo hace ya casi 14, 15 años, y ese fue mi primer trabajo, pero me acuerdo que mi trabajo era justamente cotizar la pauta en prensa. Y la cotizábamos basados primero, en qué espacio publicitario, si iba a ser portada, contraportada, en media página, un cuarto de página, un robapágina, que era toda una página. Entonces, dependiendo de dónde comprábamos, costaba cierto anuncio, pero además nos vendían esa pauta publicitaria dentro del periódico por la cantidad de impresiones que iba a tener el periódico, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cuando ustedes compran un periódico y tienen un anuncio, ese anuncio se imprimió una vez en ese periódico que ustedes compraron. Y así la cantidad de veces que se repartió ese periódico o revista como tal. Entonces, el término de impresiones viene de las veces que se imprimió ese anuncio en la cantidad de periódicos. No tiene que ver con la cantidad, sí está relacionado, como le digo, un 50% de la cantidad de veces que ve el usuario ese anuncio. Lo que ustedes refieren se llama frecuencia. La frecuencia nos da justamente la cantidad de veces en promedio que ve un usuario el anuncio, pero se mide justamente con las impresiones. Entonces, un 50% la razón. Así que cuando ustedes recuerden el término de impresiones, recuérdense sobre las impresiones del periódico, ¿verdad? En lo término de lo más básico posible de la publicidad, de cómo desde antes se hacían la publicidad, todavía se hace en prensa, pero se cobra basados en la cantidad de impresiones que tiene. Y así nos cobra también Facebook actualmente. Entonces, algunos ejemplos también de publicidad digital en Google, una revista digital. Ahora tenemos revistas digitales. Aquí tenemos dos anuncios diferentes. Y luego el anuncio que nosotros tenemos, ¿verdad? Donde estamos vendiendo el ebook de Marqueteros Élite. Entonces, la impresión no significa la cantidad de veces que el usuario ve el anuncio. La impresión significa la cantidad de veces que se imprime ese anuncio en el muro de Facebook. ¿Verdad? Entonces, un ejercicio. Quiero que se vayan a su cuenta publicitaria y me digan cuántas impresiones tuvieron este mes en su publicidad. Repito, quiero que se vayan a su cuenta publicitaria donde tienen sus anuncios y me digan la cantidad de impresiones que tuvieron este mes. Les voy a dar 30 segundos más. Me sale 48.010 impresiones. 48.010. Ok, 48.010. ¿Quién más? 35.700. 35.000 y 48.000 impresiones.
SAR, a ver si nos dice ahí, 18,026. Ok. Bueno, importante que sepan esa primera impresión en sus campañas. Esa métrica realmente va a impactar directa o indirectamente en las otras métricas. Es la primera métrica a la que deberíamos de ponerle atención, porque esta métrica nos va a dar la primera eficiencia de nuestro proceso publicitario. Así que así como 48,000 que tiene Saúl, creo que me dijo 36,000 TESA y 28,000 18,000 SAR. ¿Verdad? Esa es su primera métrica. Recuérdense de esa métrica. Luego vamos a ver algunos aspectos. Bueno, entonces, pregunta, ¿están viendo mi monitor? ¿Verdad? ¿Mi presentación? Sí, ok, perfecto, gracias. Porque yo acá posiblemente estoy presentando como loco y no sé si están viendo mi monitor. Perfecto, bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces tenemos acá en qué parte del embudo se miden las impresiones y cómo impacta en el resto del embudo. Vamos a ver esta imagen de referencia que hicimos para ejemplificar el tema de impresiones. Entonces, tenemos acá las impresiones. ¿Pueden decirme si ven si estoy rayando mi monitor? Sí, perfecto. Bueno, entonces, las impresiones están al inicio del embudo. Siempre van a estar acá. Estas impresiones van a estar de este lado. Y van a estar unidas y básicamente directamente a lo que se llama el branding y conocimiento de marca. Son dos aspectos importantes. Dos variables básicamente que sirven para medir la eficiencia de nuestros anuncios. Entonces, de lo que nosotros hagamos acá en esta primera etapa del embudo, va a impactar directamente a los otros aspectos de nuestro proceso de optimización. Porque no es lo mismo que tengamos 18,000 impresiones, 18,000 acá, que 36,000 y que 48,000, que son las métricas que ustedes me dieron, ¿verdad? Ahora les hago la pregunta. ¿Cuántos clics tuvieron este mes en sus anuncios? ¿Cuántos clics tuvieron en sus anuncios? SAR nos dice que 150. 222. TESA 222. Perdón, ¿ese es el alcance? No, los clics salientes únicos. Ay, que no me está saliendo en cómo lo tengo configurado. Recuérdese que están las métricas personalizadas. Usemos las métricas que personalizamos para hacerlo. Sí, es que no sé, a mí se me borraron las personalizadas. Por eso es que he tenido conflicto en presentarlas. Ya. Ojo ahí. Hay un video en la Masterclass 1, el video 5. Hay que verlo. Ahí explico cómo guardar las métricas, porque si no las guardamos, son las borran. Entonces, justamente se van a borrar. Pero sí nos dan la cantidad de clics. Vamos a irnos a la opción de columnas, donde están las columnas, y busquemos las métricas que dicen conversiones. Conversiones offline. No. En donde personalizamos las métricas, hay diferentes opciones. Si gusta, mire mi monitor. Ok. Aquí, en columnas,
Hay unas que dicen conversiones. Sí, conversiones offline, cierto. Rendimiento, perdón. Rendimiento y clics. Podemos usar esas para mientras. Rendimiento y clics. Ya lo tengo en rendimiento y clics. Ajá. Clics en el enlace. El enlace. Tengo 376. 376. Se van dando cuenta cómo es importante y hagan la de 18,000 que tuvo SAR, tuvo 150 clics. Ahora TESA tuvo 36,000 y tuvo 222 clics. Y ahora Raúl tuvo 48,000 impresiones y tuvo 376 clics. ¿Ya? Y ahora última pregunta. ¿Cuántas ventas han tenido desde esa fecha? Yo 15. 15, pongámoslo acá. Ajá. TESA. SAR 4. 4, pero Hotmart tiene registradas 9. Sí, pues 9. Vamos a ponerlo 9. Ok. Perfecto. Bueno. TESA afortunadamente se ha beneficiado del retargeting que tenemos. Es el beneficio que tenemos retargeting. Pero buenísimo. Acá algunos puntos. Bueno. Usando la misma teoría del embudo. Tenemos 18,000 impresiones, 150 clics y 4 ventas. 36,000 impresiones, 222 clics y 9 ventas. 48,000 impresiones, 376 clics y 15 ventas. ¿Ya se dan cuenta cómo es de importante el de medir las impresiones? Porque si tenemos pocas impresiones, vamos a tener también consecuentemente pocas probabilidades de que la gente le dé clic. Obviamente la cantidad de clics que le dé depende de la calidad del anuncio, de la segmentación, pero realmente está conectado. Aquí vemos cómo se conecta, ¿verdad? Si TESA y SAR tuvieran la misma cantidad de impresiones, posiblemente tuvieran la misma cantidad de clics y la misma cantidad de ventas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, si Raúl optimiza sus impresiones, puede llegar a tener más clics y puede llegar a tener más ventas, ¿verdad? A cierto punto. Exacto. Bueno, buenísimo. Ahí dice SAR, que es más lo de la fórmula 3X, sería 5 ventas, más 5 ventas acá. Bueno, entonces, por eso es importante en qué parte del embudo se mide al inicio, ¿verdad? Al inicio, perdón. Al inicio se miden, ¿verdad? Y está conectado a nuestro branding, a nuestro reconocimiento de marca, quiénes somos, la calidad de tráfico que estamos generando. Entonces, ojo con eso. Vamos a seguir. Ahora tenemos, después de hablar del tema del embudo, cómo se miden las impresiones y el costo que tiene tu publicidad. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se miden las impresiones y el costo que tiene esa publicidad? Vamos a verlo. Aquí tengo una campaña, un ejemplo de las campañas que tenemos corriendo. Aquí tenemos 16,000 impresiones esta semana, ¿verdad? Aquí vemos y cada campaña tiene 1,000 impresiones, esta tiene 6,000, esta tiene 2,000, esta tiene 3,000. Así se mediría las impresiones. Entonces, ustedes deberían de tener, así como tenemos el embudo, si se dan cuenta, impresiones primero, después clics, después leads y después de ventas. Ustedes también deberían tenerlo así. Impresiones primero, después alcance. Obviamente aquí tenemos más métricas que son las que hemos personalizado, pero vemos, primero están impresiones, después están clics, después están en inicios de clientes potenciales, inicios de pago y después compras, ¿verdad? Ahora ven cómo está relacionado. ¿Por qué es que les pedimos de que tengan las métricas personalizadas? Porque de esta forma, justamente como la forma en cómo se ve un embudo, están conectadas las métricas. Entonces, si nosotros no le ponemos atención a nuestras métricas de impresiones,
Muy posiblemente nos va a ir afectando también en los clics, en los inicios de pago y en las compras al final. Verán ese mismo proceso. Y aquí, por ejemplo, hagamos un ejemplo de como relacionado a lo que tiene TESA, que es más o menos 16,000 impresiones. Nosotros tenemos 4 ventas, entonces está muy relacionado, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta. Obviamente nosotros tenemos otras campañas que estamos corriendo. Si solo, por ejemplo, tuviéramos las campañas, las campañas que están hasta arriba, que son las ventas del ebook, solamente tenemos, por ejemplo, 2,000 impresiones. No, menos, 1098 más 308, si se dan cuenta, sumemos eso, son aproximadamente 1,400 y algo de impresiones, ¿verdad? 1,400 y algo de impresiones. Esas impresiones nos dieron 14 clics. Esos 14 clics nos dieron 17 inicios de pago, 15 inicios de pago y tenemos 3 compras, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante hacer ese proceso de análisis, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el costo de impresiones? Con CPM. ¿Cómo está su CPM? Quisiera que fueran de nuevo a sus métricas y me dijeran cómo está su CPM, su costo por 1,000 impresiones. $78. $78. No, pesos. Veámoslo en dólares. $3.9. 3.9, ok. SAR. Raúl. 4.05. 4.05, ok. No, SAR es el CPM, costo por 1,000 impresiones. Bueno, sigamos acá. CPM, costo por 1,000 impresiones. ¿Cómo se mide la eficiencia de las impresiones? ¿Cómo sabemos si estamos mal o bien con el CPM? Así que si ponemos atención a la cantidad de impresiones, también tenemos que ponerle atención al CPM. Entonces, de cerca tenemos que medir cuánto nos está costando las 1,000 impresiones. ¿Por qué? Porque si las 1,000 impresiones me cuestan $12, como lo tengo yo, voy a tener menos, tengo que gastar $12 para tener 1,000 impresiones. Y como ya sabemos que mientras menos impresiones tengamos, tenemos menos probabilidades de clics y tenemos menos probabilidades de ventas. Entonces, por eso es importante ponerle atención al CPM. El CPM nos va a ayudar a calcular si estamos bien o mal, ¿verdad? Así que recuérdense, si van a ver las impresiones, también vean el CPM, cuánto les está costando. ¿Y cómo vamos a optimizar el CPM? Primero, vamos a ver algunas cositas. Aprendamos a manejar nuestros públicos fríos, tibios y calientes, como base del embudo. ¿Por qué? Muchas veces aquí hay un error común cuando empezamos a hacer publicidad, es que agarramos cualquier tipo de objetivo y realmente cada objetivo es diferente para cada etapa del embudo. Lo recomendable es que deberíamos de utilizar las campañas que tenemos acá de publicidad. Tenemos estas campañas de alcance, que el alcance nos va a costar muchísimo más barato. Si queremos generar tráfico a nuestra página web o clics a nuestra página web, podemos generar clics más baratos con campañas de tráfico. Y si queremos generar ventas, vamos a hacerlo con campañas de conversión. Entonces, por lo general, o lo ideal, y ahorita todavía no tenemos implementado una estrategia tal cual como esta, pero para allá es donde vamos.
cuando ya tengamos más experiencia, lo que se recomienda hacer o lo que hacen los marketeros, los traffickers más especializados, es que utilizan primero sus campañas de alcance como número uno para generar alcance muchísimo más barato. Y utilizan como número dos campañas de tráfico. Pero las campañas de tráfico lo hacen con los públicos que generaron en alcance. Las campañas de tráfico también están conectadas muchas veces a reproducciones de video, que son, o si usan esas, o se usan reproducciones de video, si ustedes tienen video, ¿verdad? Es básicamente las que se usan. Y además, o sea, conectamos estos públicos y los conectamos y hacemos un retargeting tibio y caliente con campañas de conversión, ¿verdad? Entonces, de esta forma hay una estrategia donde nos empieza, cuando hacemos campañas de alcance, el alcance es increíblemente tan barato que nos llega a costar hasta 10 centavos de dólar cada 1000 impresiones, si usáramos campañas de alcance. Pero ojo ahí, esas campañas de alcance no sirven para hacer ventas, sirven para hacer reconocimiento de marca. Entonces, todo ese público que generamos con el reconocimiento de marca, posteriormente podemos conectarlos con campañas de tráfico y reproducciones. Esos públicos que ya están un poco más calentados en campañas de tráfico y reproducciones, les podemos hacer campañas de conversión a ventas, ¿verdad? Entonces, así es como debería funcionar el proceso. Esa es una estrategia. Luego también, y esto no depende del 100%, pero muchos le ponen mucha atención a esto, pero no siempre es esto, pero es parte del proceso de optimizar el CPM. Optimizamos nuestra segmentación, aprendamos a validar nuestros públicos. Midamos aquí, por ejemplo, aprendamos a medir el alcance estimado que nos da Facebook cuando medimos nuestras campañas. Van a haber ciertos públicos que el alcance diario va a ser muy bajo. Entonces, ustedes tienen que determinar si ese alcance que están utilizando o ese público que están utilizando realmente tiene valor o no, ¿verdad? Para ustedes. Entonces, también midan y vean el alcance diario que les da Facebook, porque de ahí es donde les va a costar la publicidad. Si ustedes tienen un alcance menor a 1000, muy posiblemente el CPM va a estar arriba de $5 o $10. Entonces, por eso es que sirve también analizar el estimado de alcance. El alcance está directamente conectado a las impresiones, ¿verdad? Ya lo hemos platicado. Número 3, si puedes bajar tu costo de CPM, también aprende a optimizar tus anuncios y aprovechar el CTR. Entonces, como punto 3, si queremos optimizar nuestro CPM, también lo podemos hacer mejorando el anuncio. Nosotros les hemos dado anuncios validados, ¿verdad? Pero no es importante que no se queden solo ahí, sino si ustedes ven alguna mejora en el copy, si ustedes ven que algunos usuarios preguntan ciertos datos o cierta información que no está dentro del copy o el llamado a la acción está muy débil, es importante aprender la optimización también a nivel de anuncio. Eso nos va a ayudar a bajar el CPM, nos va a ayudar a bajar el CTR y eso nos va a ayudar también a tener mejores resultados. Así que 3 cosas para optimizar el CPM. Aprendemos a manejar nuestros públicos, optimizamos nuestra segmentación y si podemos bajar nuestro costo de CPM, también aprendamos a optimizar nuestros anuncios para aumentar nuestro CTR. Esto al final viene con esta misma guía. Si ustedes todavía no tienen en esta guía o no lo tienen apuntado, tienen que hacerlo. Hoy hablamos sobre el tema de optimización de métricas y estamos hablando del CPM. Así que si todavía no le ponen atención a su CPM, ya saben, hay que tener un CPM promedio de $2 a $4. Si su CPM es mayor a eso, ojo, hay que ver qué está pasando con sus campañas. Hay que tomar decisiones para optimizarlo a través de los públicos, a través de campañas diferentes, a través de la segmentación distinta, optimizando nuestros anuncios, ¿verdad? Por eso es muy importante tener el CPM, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok, buenísimo. Bueno, entonces, básicamente esta es la primera parte de las métricas. Ya estamos trabajando en la masterclass para ustedes, en la masterclass de métricas. Así que esperamos tenerlo ya en estos días para ustedes. Se los vamos a subir al club, al Hotmart Club. Así que esperen esa masterclass porque vamos a tener toda la información de las métricas como sintetizadas para ustedes. Así como esta, la próxima semana vamos a ver la siguiente métrica, así que estén atentos.